Hola, hola a todos y todas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Ecos de Ginebra. Hoy arrancamos con un tema fascinante y fundamental para todos los derechos de los niños y niñas en todo el mundo, la Declaración de Ginebra de 1924. Este documento marcó el inicio de una nueva era en la protección de la infancia y sentó las bases para que muchos de los derechos que hoy damos por sentados existieran. A lo largo de este episodio exploramos varios aspectos clave de la declaración y esperamos que les guste un montón. Así que les invitamos a acompañarnos en este viaje. Este es solo el comienzo una de las series que vamos a profundizar en temas esenciales sobre los derechos de las niñas y niñas. Esperamos que disfruten tanto escuchándolo como nosotras hemos disfrutado preparándolo. Entonces, las compañeras que me acompañan el día de hoy para formar este maravilloso podcast es Andrea Aguirre, Stephanie Morales y Andrea Paredes. Les dejo el tiempo para que todas juntas les podamos contar sobre qué es la Declaración de... Hola, qué gusto compartir con todas ustedes. Gracias, Lupita, por tan cálida bienvenida. Bueno, para empezar con este tema, a mí me gustaría mucho introducirlos tal vez un poco más al tema de qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño? Les cuento que fue el primer texto histórico que reconoce la existencia de los derechos específicos para las niñas y los niños. Además de también inculcarle responsabilidad a las personas adultas sobre el bienestar de ellos, que es muy importante. Esta declaración de 1924 establece que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede dar. Sin embargo, en ese entonces este texto no tenía una fuerza vinculante para los estados. La iniciativa partió desde la autora Englatin Jeff, quien fue una activista social británica, conocida también como fundadora de la organización Save the Children, que me imagino que todas lo conocemos, ¿verdad? En 5 artículos son reconocidas las necesidades fundamentales de las niñas y los niños. Y el texto se centra principalmente en el bienestar del niño y sobre todo reconoce varios derechos importantes. Derecho al desarrollo, derecho a la asistencia, derecho al socorro y a la protección. Con esto ya podemos irnos desenvolviendo un poco e ir platicando y comentando un poco sobre esto. Sí, bastante. Hola, hola, gracias a todas, a todas las que estamos acá. Me encantaría como que agregar a todo esto que dijo Stephanie, como darle un contexto histórico, se podría decir que, bueno, como bien dijo ella, fue adoptada en 1924 esta declaración por la Sociedad de Naciones, ¿no? En un momento en el que el mundo comenzaba a reconocer la vulnerabilidad de los niños, especialmente después de las devastaciones de la Primera Guerra Mundial, que fue en el tiempo en donde se creó, ¿no? Este documento se consideró pionero, ya que sentó las bases para el reconocimiento internacional de los derechos infantiles. Esta declaración se centra en varios principios esenciales, como dijo Stephanie, son cinco artículos pero que marcaron el cambio de paradigma, ¿no? Al ver a los niños no solo como objetos de protección, sino como titulares de derechos. Y aunque la Declaración de Ginebra no era vinculante, influyó en futuros tratados y convenciones, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que amplió y consolidó estos derechos a nivel global. La declaración también inspiró a muchos para reformar sus leyes y políticas y para mejorar la vida de los niños y a lo largo de los principios de la creación han ayudado a crear una mayor conciencia sobre la importancia de la infancia. Ha impulsado momentos sociales, programas educativos y políticas públicas que buscan proteger a los niños y garantizar su bienestar en diferentes contextos, desde la salud hasta la educación. Bueno, como para ampliar un poquito. Gracias, Andrea, por esa gran ampliación. Creo que es muy importante conocerlo también, los fundamentos. ¿Qué les parece, compañeras, si para adentrarnos un poco más en este tema podemos dar lectura a los artículos? Puedo empezar yo con el número 1. El artículo 1 dice.
El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero dar mi punto de vista con respecto a este artículo. Este artículo expresa que se deben garantizar las condiciones necesarias para que el niño pueda crecer y desarrollarse de manera adecuada en dos aspectos claves, que es el desarrollo material y también el desarrollo espiritual. El desarrollo material nos hace referencia a las necesidades básicas del niño, como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y también la vestimenta. El niño debe vivir en un entorno que le permita tener acceso a estos recursos de manera suficiente y también de una manera adecuada, que es muy importante para su bienestar físico y también para su crecimiento. También implica que el niño debe estar protegido de la pobreza, del abandono y en cualquier forma de explotación económica que pueda afectar su desarrollo físico. Con respecto al desarrollo espiritual, se refiere al crecimiento emocional, social, ético y cultural del niño. Esto incluye su derecho a recibir educación en valores, desarrollar su identidad, recibir afecto y apoyo emocional, que es muy importante, y también tener acceso a actividades culturales y recreativas. El artículo busca asegurar que todos los niños crezcan en un ambiente que les brinde y proporcione tanto bienestar físico como una formación integral que favorezca su desarrollo como personas equilibradas, felices y capaces de integrarse en la sociedad de manera positiva. Ese sería mi punto de vista. Aquí podemos ver cómo podemos analizar cada artículo, ¿no? Eh, Vamos a leer el artículo número 2, que dice, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. Muchas gracias, Andrea. Yo, la verdad, quisiera hablar sobre este artículo porque para a mí me parece muy interesante. Creo que a primera vista puede parecer algo básico, pero si lo pensamos en el contexto de 1924, justo después de la Primera Guerra Mundial, que es donde nace esta declaración, era un planteamiento revolucionario. Y es que en esta época había miles de niños que habían quedado huérfanos o enfermos, y este artículo buscaba garantizar que esos niños no fueran dejados atrás. Además, lo interesante es que no se trata solo de un acto de caridad, sino de un derecho fundamental para los niños. Este principio sentó las bases para lo que hoy consideramos derechos esenciales, como el acceso a la salud y a la alimentación. Les quiero compartir lo que dice el tercer artículo de esta declaración. Y dice, el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. Yo quisiera hacer el análisis de este. Dice, bueno, este artículo subraya la necesidad de proteger a los niños en situaciones de emergencia, como guerras, desastres naturales o crisis humanitarias. Reconoce que los niños son especialmente susceptibles al sufrimiento y sus necesidades deben ser atendidas urgentemente. Se alinea con la noción más amplia de los derechos humanos, enfatizando que la vida y el bienestar infantil son fundamentales y deben ser protegidos en todas las circunstancias. Implica una responsabilidad colectiva, no solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad. Muchísimas gracias, Andrea, por ese análisis. Y como un poco ya de la mano, también me gustaría leer el artículo número 4 que dice, el niño debe de ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe de ser protegido de cualquier explotación. Bueno, a mí, si me lo permiten, me gustaría dar mi análisis de este artículo. Me llama mucho la curiosidad eso que dicen de ganarse la vida, ¿verdad? Podemos entender en este artículo la importancia de que los niños, las niñas y las adolescentes deben vivir en condiciones dignas. No, es importante que no deben de considerarse, como lo dijo Guadalupe al principio, como un favor o como una
obra de caridad el protegerlos, ¿verdad? Sino que ya con este artículo podemos ver cómo la creadora, podemos ver cómo dice que deben verse como personas que merecen dignidad y respeto, ¿verdad? Sobre todo cuidarlos de cualquier tipo de explotación, sea cual sea, y sobre todo cuidarlos también de la vulneración de sus derechos que no suceda a ningún niño, ¿verdad? Y ya finalizando con los artículos de la Declaración de Ginebra, el artículo número 5 nos dice que el niño debe ser educado inculcándose el sentido del deber, que tiene que poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Muy bien, y yo de nuevo, si me dejan, a mí me encantaría hablar sobre un poco acerca de este artículo. Y es que aquí no estamos hablando solo de educación académica, sino de algo más profundo. Yo creo que este artículo nos invita a educar a los niños y niñas en valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con los demás. Y es que incluso en esa época ya se reconocía la importancia de formar personas que no solo busquen su propio bienestar, sino que también piensen en cómo contribuir al bienestar de su comunidad. Todo esto en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y hoy en día creo que sigue siendo un principio clave en la educación que vamos buscando con nuestros niños. Qué interesante, perdón, Andrea, antes de que hables, qué interesante tu análisis, Guadalupe. Y ya casi para finalizar, les quiero compartir para que hagamos reflexión y conciencia de que la Declaración de Ginebra fue un avance pionero en el reconocimiento de los derechos infantiles. Esto fue en un contexto global. Un aspecto importante es la forma en que la declaración pone énfasis en la responsabilidad colectiva, ya que esto no solo se trata del deber de los padres o de las familias, sino de la sociedad en conjunto. Aunque la Declaración de Ginebra de 1924 es un documento relativamente corto y sus principios son generales, esto abrió el camino para la creación de instrumentos jurídicos más sólidos, que son como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Cada una de estas evoluciones ha aportado un mayor desarrollo y explicación en la protección de los derechos infantiles. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque los ideales de la Declaración de Ginebra son nobles, la implementación práctica de estos principios sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. Aún hoy, muchos niños sufren violaciones de sus derechos fundamentales, desde la falta de acceso a educación, atención médica adecuada, hasta ser víctimas de trabajo infantil, abuso o conflictos armados. La Declaración nos recuerda que la lucha por garantizar los derechos y el bienestar de los niños es continua y que los esfuerzos por proteger a los más vulnerables debe ser una prioridad en todas las sociedades. Ya para finalizar, les queremos agradecer por escuchar este podcast. Esperamos les haya gustado mucho y esperamos seguir haciendo más contenido para ustedes. Adiós. Gracias, me sentí súper a gusto y definitivamente fue un podcast muy enriquecedor. Gracias a Sí, pues todas. Adiós a todos los que Adiós. nos gracias, adiós.